Hola amigas y amigos de La Mula, soy Alberto Ñiquen y esta es una nueva edición de La Mula Verde en el Día Mundial del Medio Ambiente. Saludos a todos aquellos que siguen estos temas. Es una fecha para reflexionar acerca de nuestra relación con la naturaleza. Hace 2 años, en marzo del 2018, América Latina y el Caribe marcó un hito en la historia de la región al adoptar en la localidad de Escazú, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Todo eso se conoce como el Acuerdo de Escazú y fue suscrito por el Perú. La ministra Fabiola Muñoz puso su firma. Este acuerdo es crucial porque es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. ¿Quiénes son sus principales beneficiarios? Nosotros, todos, pero en específica, o sobre todo los grupos y comunidades más vulnerables. Para conocer más de este acuerdo, estamos con Fátima Contreras, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y con Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental y docente de la Clínica Jurídica Ambiental de la Católica. Bienvenidos. Muchas gracias, Alberto, de la Mula. Gracias, ¿Cuál es la Alberto. importancia de este acuerdo? ¿Cuáles son las claves que nos permitan entender el por qué el Perú debe ratificar esto, Fátima? Bueno, para recordar también un poco, el Acuerdo de Escazú es un tratado, como bien ya has dicho, ambiental, pero también es de derechos humanos, ¿no? Entonces, empezó su negociación hace ya muchos años atrás, en el 2014, y les tomó 9 reuniones presenciales en los que los estados que participaban en la negociación en este importante proceso, y entre ellos nuestro país, adoptarlo finalmente en marzo del 2018, después de 4 años, después de 4 años, en el 2018. Ese mismo año, en septiembre, fue suscrito en una asamblea de las Naciones Unidas por nuestro país. Fuimos el primero del Acuerdo de Escazú. ¿De qué trata? Establece estándares, establece herramientas, mecanismos para poder asegurar y garantizar un ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y justicia en asuntos ambientales. Pero además se consolidó como el primer tratado internacional en el mundo en desarrollar disposiciones para reconocer a un grupo que siempre está a la defensa de los derechos ambientales, que son los defensores ambientales. Entonces establece un reconocimiento y además reconoce que se necesitan medidas para garantizar su protección. ¿Por qué es importante? Los derechos de acceso, como bien ya lo hemos conocido, como lo hemos mencionado, se conocen como derechos instrumentales. ¿A qué se refiere esto? A que por medio de estos derechos, nosotros podemos garantizar el ejercicio pleno y el respeto de otros derechos humanos, como es el derecho a contar con un ambiente sano y equilibrado. Entonces, están muy ligados a este círculo vicioso que muy bien decía el ex relator de las Naciones Unidas, a cómo es que los derechos de acceso ayudan a poder garantizar que otros derechos sean respetados y sean ejercitados por nosotros, por los ciudadanos y ciudadanas de manera plena, ¿no? Esa es una de las razones principales por la cual es importante este instrumento regional que es para América Latina y el Caribe. De hecho, uno de los en la academia, en organizaciones civiles y en ya muchos estados están acuñando, y creo que vamos a conversar más adelante de esto, es la democracia ambiental, ¿no? Y la democracia ambiental es un término vanguardista, podemos decirlo, es un concepto de vanguardia que en realidad viene siendo estudiado y está siendo acuñado por varios especialistas. Y es más importante todavía en este día recordar la importancia del Acuerdo de Escazú, porque hablamos no solo de cómo es que la relación nosotros con el cuidado de nuestro medio ambiente es importante, sino también es cómo es que ejercemos nuestros derechos
para poder asegurar que los recursos naturales sean conservados, sean aprovechados de manera sostenible, cambiemos un rumbo de desarrollo, ¿no? Recordemos que el Acuerdo de Escazú nace de un tratado más grande que consagra otros 26 principios más, que es el de la Declaración de Río. Y en la Declaración de Río, precisamente, uno de los objetivos fue establecer un nuevo rumbo del desarrollo sostenible. Entonces, bajo esta visión nace el Acuerdo de Escazú. Bajo esta visión de poder asegurar un nuevo rumbo de desarrollo de los países, es que se asegura y además se reconoce la importancia de la participación de los ciudadanos, ¿no? Para la gestión ambiental, para resolver conflictos socioambientales, para poder participar en el seguimiento de los compromisos ambientales, etcétera. Eso es básicamente el acuerdo. Espero haberlo resumido los puntos más importantes, pero sí quisiera dejar como el mensaje central es que el acuerdo de Escazú no es solo un acuerdo de reconocimiento, sino que es bastante operativo, establece mecanismos puntuales, estándares puntuales de cómo podemos asegurar que los países aseguren el ejercicio del derecho al acceso a la información, a la participación y a la justicia, y además este punto importantísimo que son los defensores ambientales, ¿no? Que no hay que reconocer esos estándares como la meta a llegar, sino sobre el cual se deben de construir mejores mecanismos, más innovadores. Ahora se viene un gran reto a partir de toda esta emergencia, cómo ejercer la participación ciudadana. Y creemos desde la SPDA, y estoy segura desde muchos organismos de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, que el Acuerdo de Escazú va a ser esta palanca, este impulso que va a ayudar a que los países, que los gobiernos puedan aspirar a tener mejores mecanismos y estándares. Gracias, Fátima. Bueno, lo ha dicho casi todo. Pero Mariano, ¿tú cómo complementas esto y sobre todo cómo ilustras a los ciudadanos, a las ciudadanas peruanas sobre cómo nos va a beneficiar, cómo nos beneficiaría este acuerdo? Sí, muchas gracias, Alberto. Y efectivamente, ya está prácticamente todo dicho. Quiero agregar o destacar que efectivamente, a diferencia de como vemos algunos otros acuerdos de cualquier materia, en donde como que son asuntos externos que vienen al país para efectos de influir en mejoramientos de prácticas políticas, etc. En este caso, es el primer acuerdo latinoamericano y caribeño en materia ambiental y de democracia y derechos humanos ambientales. Y esto revela entonces que ha sido hecho por latinoamericanos para la realidad latinoamericana, considerando un punto que es fundamental para entender el beneficio de este acuerdo, que es el hecho de que establece mecanismos para facilitar la participación de todos las personas, los ciudadanos interesados en la solución, en el abordaje de las cuestiones ambientales. Porque no solamente podremos obtener resultados favorables, deseables, con la participación o intervención del Estado o de los diversos niveles de gobierno. Se requiere efectivamente la participación activa, responsable de todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Eso lo señala el principio 10 de la Declaración de Río, ya mencionado por Fátima. Y entonces, a partir de ese propósito, ¿no?, es que establece efectivamente mecanismos para facilitar esa participación de todos. Y por ello el tema de la información, es decir, cómo nos beneficia el saber efectivamente en qué condiciones está el ambiente, en qué condiciones está el cuidado de la naturaleza, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de tal manera de que con esa información poder efectivamente mejorar la toma de decisiones y efectivamente que cada quien en su ubicación pueda tener los cuidados respectivos respecto a la naturaleza y respecto al impacto ambiental de sus actividades, ¿no? Entonces, el acceder a la información es una enorme contribución para efectos de mejorar el desempeño ambiental, ¿no? Y sin duda en ese punto, nuestra regulación ha avanzado también de manera importante con las disposiciones y leyes sobre acceso a información. En este acuerdo lo que se establece son mecanismos para mejorar los sistemas de información,
que haya mecanismos adicionales para llegar a las poblaciones que efectivamente no tienen las condiciones promedio para efectos de acceder a la información, que esa información sea efectivamente procesada y que aprovechar además los enormes avances de la tecnología para que efectivamente esa información pueda ser usada y aprovechada en tiempo real y oportuno, ¿no? Y la otra cuestión efectivamente es la oportunidad de participar, es decir, estando informado, con mejor conocimiento, con mejor conciencia respecto a las oportunidades y condiciones ambientales y las necesidades de cuidado de la naturaleza, es de que efectivamente podremos participar mejor en la toma de decisiones relacionadas con estos bienes jurídicos ambientales, bienes jurídicos y que tienen que ver con derechos fundamentales, ¿no? Como ya está establecido en la Constitución, como ya está establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera, y una serie de pronunciamientos también de órganos jurisdiccionales, constitucionales y comunes en nuestro país. Y la tercera cuestión, el beneficio es, bueno, y en caso efectivamente sea el ciudadano que ve potencialmente vulnerados sus derechos o que ya han sido afectados, tener acceso a la justicia, procedimientos judiciales o administrativos para efectos de resarcir los daños. Fíjense, en este punto hay una coincidencia directa con lo establecido en el Acuerdo Nacional en su última reunión del 22 de mayo, en donde establece un criterio que me parece que es clave para no solamente enfrentar la pandemia dentro de la perspectiva sanitaria, económica, sino también ambiental, es decir, cómo resolver la crisis sistémica, que tiene que ver con que tanto este momento como el tránsito hacia nuevos patrones de producción y consumo, el que nadie sufra daños por causas evitables. Y para asegurar que nadie sufra daños por causas evitables, que es el planteamiento, el criterio fundamental que ha acordado el Acuerdo Nacional el 22 de mayo último, se requiere efectivamente no solamente todas las políticas y decisiones y recursos que pueda dar el Estado, sino también la participación de todos los interesados. Y lo ambiental hoy día, y lo climático y el cuidado por naturaleza resultan fundamentales. Sabemos que en el descuido de la naturaleza, la afectación de los bienes y servicios que esta brinda para nuestro bienestar, que ya estaban claramente señalados antes de la pandemia, que hoy día se han agravado, requieren sin duda efectivamente respuestas integrales al conjunto de estas cuestiones. Y por ello es fundamental, entonces, que esta contribución de este impulso que da el Acuerdo de Escazú para efectos de dar respuestas integrales a estos problemas, estas causas que son integrales. Y que efectivamente, además, el otro elemento, el beneficio importante que tiene este acuerdo es que se trata de un esfuerzo regional, en donde no estamos solos, en donde necesitamos efectivamente aprender de lecciones de otros y establecer mecanismos de cooperación, porque hay problemas que no solamente tienen que ver ambientales y climáticos, etcétera, que no solamente tienen que ver con lo que hacemos, lo que hemos hecho bien o hemos hecho mal en nuestro país, sino en general en la región. Entonces este esfuerzo regional da un impulso adicional y un refuerzo efectivamente a lo que en términos de solución de problemas de competitividad, problemas de reducción de la pobreza, vinculados con las cuestiones ambientales y climáticas. En esto podría resumir, Alberto, y que efectivamente es un beneficio, además, centrales también a otros puntos que estamos viviendo, que tienen que ver con la reforma política, mejoramiento de la democracia, reforma de la justicia. En ambos aspectos, la cuestión ambiental tiene que estar integrada. Que tiene que ver también con el desarrollo económico, ¿no? Ser considerado. Exactamente, ¿Cierto? por la competitividad, es crucial, ¿no? Así es. Entonces, estas cuestiones ambientales y climáticas no son marginales ya, no son postergables. Y esto que estamos palpando todos con mayor fuerza a partir de esta crisis sistémica que es la pandemia por COVID, exige en consecuencia estas respuestas integrales, que una contribución para ello es este Acuerdo de Escazú. Ya hay 9 países que lo han ratificado en América Latina, serán 11 lo que se requiere para que entre en vigor, y ya está priorizado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para efectos de su abordaje. Y esperemos que efectivamente en las próximas semanas se tenga ya el dictamen y que ingrese al Pleno para su ratificación.
Sí, eso, a eso quería ir porque estamos ahora a la espera de que el Congreso cumpla su papel y ratifique este acuerdo. De lo contrario, seguiremos en espera y no podremos actuar. ¿Qué posibilidades hay de que este Congreso, que tiene un periodo corto de funcionamiento, lo haga? ¿Qué estamos? Claro, ya la comisión que has mencionado, Mariano, tiene toda la documentación para su evaluación. ¿Qué está haciendo la sociedad civil, ¿no? Al respecto? Sí, dos cosas quizás, y Fátima, por cierto, puede desarrollar también, pero digamos, una primera cuestión es de que el proyecto de resolución legislativa ya fue remitido por el Ejecutivo al Congreso. Sí, Están las opiniones favorables, el conjunto de sectores, ¿no? De todos, los económicos, ambientales, sociales, de la Cancillería, etcétera, pero también se integra ahí opiniones favorables de diversos otros órganos del Estado y la sociedad civil. Entonces ahí ya está la base para efectos de la decisión en manos del Congreso. La segunda cuestión es que en el periodo de la campaña electoral en las elecciones al Congreso, un conjunto de personas y organizaciones impulsamos una campaña para efectos de que los candidatos adoptaran este compromiso. Una vez se espera de que los candidatos digan qué cosa quieren hacer. En este caso le dijimos, fíjense, necesitamos como sociedad, ¿no es cierto?, que el Congreso y los congresistas adopten esta decisión. Y planteamos esto como compromiso y firmaron el compromiso de prácticamente todas las bancadas, ¿no? Prácticamente todas las bancadas. En consecuencia, hay un compromiso ya asumido, ciudadano, político, que es una base para el tema. Y en base a ello, justamente, es de que ahora varios de estos candidatos al Congreso que asumieron el compromiso están en el Congreso y están liderando este proceso. La Comisión del Congreso de Relaciones Exteriores ya priorizó eso en su plan de trabajo, y efectivamente estamos varias organizaciones y personas, la Clínica Jurídica de la Universidad Católica ya lo hizo, y varias personas en general, y también en fin, es una expectativa internacional de América Latina para que el Perú esté presente entre los 11. El Perú, fíjense, la visión del acuerdo, la estructura del acuerdo se hizo en Lima, en una reunión que coordinamos con Cancillería. Yo estaba de viceministro en esa época y con el viceministro de Relaciones Exteriores presidimos esa sesión en donde acordamos la visión y estructura del acuerdo. Y luego antes, efectivamente, las coordinaciones con otros sectores. Entonces, en esa línea, el Perú no puede perder ese protagonismo. La ministra de Ambiente ya lo firmó en la sede de Naciones Unidas, expresando la posición del Estado peruano en ese sentido, y el Congreso tiene en sus manos de contribuir a la democracia ambiental, produciendo la ratificación del Acuerdo de Escazú en este periodo, en este periodo. En esta, inclusive, primera parte de la legislatura sería lo ideal. Fátima, ¿cómo ves esta posible ratificación? Esto es un trabajo que desde la sociedad civil, desde quienes han el proceso, cuando se ratificó, cuando se escribió el acuerdo de Escazú, cuando incluso ya se daba con la adopción, es un trabajo coordinado y colaborativo de otras organizaciones, es el de los legislativos de cada país, ratificación. Definitivamente. Creo que hemos perdido a Fátima, o soy yo. Mariano, ¿me Sí, escuchas? Fátima, parece que hay un problema de audio con Fátima. Mientras Fátima retorna, Mariano, entonces Sí. hay posibilidades de que esto pueda ser ratificado por el Congreso. Y hay congresistas que están dispuestos a asumir esto. Sí, creo que efectivamente hay, en primer lugar, una gran expectativa de la sociedad civil, gran expectativa y decisión ya favorable de las entidades del Ejecutivo, de otras entidades como la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, etcétera, han expresado ya su posición favorable, porque hay un proceso nacional, esto es muy importante destacar, alineado con el contenido y objetivos del acuerdo. No estamos desfasados, debemos efectivamente realizar varios esfuerzos adicionales para mejorar nuestro desempeño.
Los propósitos que están contenidos en el acuerdo, además están señalados ya también en la misma evaluación de desempeño ambiental que la OCDE hizo al Perú y que están contenidos en el mismo plan de acción aprobado en el 2017 y que efectivamente, entonces todo ello muestra que hay un alineamiento y una visión común en relación a la necesidad de fortalecer estos mecanismos para facilitar la participación de todos los interesados en la solución de problemas. Nadie sobra, nadie está de más en ese esfuerzo. Por esa razón es de que resulta clave mejorar estos mecanismos para que todos podamos cooperar y construir juntos efectivamente esta visión de, de mejores condiciones de desarrollo que superen efectivamente los factores de esta crisis sistémica que todos nos hemos ya claramente dado cuenta de que hemos quebrado límites, ¿no? Y que requerimos en consecuencia desarrollar prácticas, las mejores prácticas ambientales posibles. Ya inclusive, si miramos, recordamos lo propio, encíclica del Papa Francisco, que cumple justamente 5 años, tiene los mismos mensajes de cambios de patrones, orientaciones, pero con la participación responsable de todos. Ya está Fátima nuevamente, por favor, continúa, Fátima. Gracias. Bueno, de hecho hoy día es un día muy importante para quienes trabajamos desde temas ambientales, entonces las redes están muy saturadas y eso es un mensaje muy positivo, ¿no? Porque hay muchas personas que se están pronunciando, han organizado muchos espacios de conversación. Pero como les mencionaba, desde la sociedad civil y quienes impulsaban el proceso de negociación y poco a poco se han ido sumando a esta causa, he empezado siempre con un proceso de puesta de conocimiento del acuerdo. Porque sabíamos que, si bien es cierto, el proceso ha sido muy característico por ser un proceso abierto, muy participativo, en el que la sociedad civil como tal ha tenido un espacio dentro de la negociación. Existía y se consolidó este mecanismo público que está conformado por representantes de la sociedad civil y que, a diferencia de muchos otros procesos de negociación en otros tratados, es algo que hizo realmente participativo un documento, un tratado, un instrumento que va a ser favorable para todos los ciudadanos. Entonces, ¿quién mejor que la sociedad civil estar participando? Teníamos el mecanismo público, tenía derecho a voz, ¿no? Podía dar opiniones, podía sentarse junto con representantes de otros países, pero no tenía derecho a voto porque claramente era una decisión que los estados partes tenían que tomar. A partir de la adopción y de la suscripción del acuerdo desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y junto con otras organizaciones se han realizado desayunos de trabajo, se han enviado cartas. De hecho, sobre este proyecto de resolución legislativa hay algo que Mariano ya ha mencionado y que es muy importante mencionar, es que hay un consenso aparente, ¿no? Entre el Ejecutivo, porque están en el expediente que se envió a la pronunciación, el pronunciamiento de 12 ministerios, que es importantísimo, pero además está también el pronunciamiento de organismos autónomos como es la Defensoría y del Poder Judicial. Entonces tenemos en esta visión tripartita del Estado, tenemos ¿no? el pronunciamiento favorable y recomendación, el reconocimiento que el Acuerdo de Escazú tiene que ser ratificado por el Ejecutivo, por el Judicial, y ahora está en manos del Legislativo también alinearse y sumarse a este consenso en el que reconocen que verdaderamente el Acuerdo de Escazú, los derechos de acceso, el reconocimiento de defensores ambientales y la democracia ambiental es fundamental para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, para nosotros todavía hemos ya enviado una opinión legal a la Comisión de Relaciones Exteriores para sumarse a este expediente, a esta serie de pronunciamientos favorables, dando también nuestros motivos que precisamente son de cómo fortalece la democracia ambiental, orienta la construcción de esta democracia ambiental, que es un término que ahora, si bien si me permiten esbozar, hablamos de democracia cuando hablamos de pilares para ejercer la ciudadanía. Alberto, ¿me quieres decir algo? ¿Sí? No, me parece genial porque democracia ambiental, ¿qué es eso? ¿Qué significa? A ver, desarrollemos esto. Bueno,
usualmente cuando hablamos de democracia, hablamos de el poder del pueblo, ¿no? En términos literales, ¿no? Pero con el pasar del tiempo hablamos de democracia ambiental con precisamente cómo es que estos pilares, estos derechos de acceso, estos derechos instrumentales, nos ayudan a nosotros, a los ciudadanos, a participar en la gestión ambiental, ¿no? A estar en la toma de decisiones, a estar informados, a contribuir con una toma de decisiones en base a evidencia científica cuando hablamos de recursos naturales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de democracia, está muy ligado a un concepto de ciudadanía. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros como ciudadanos, como personas que estamos en contacto con nuestro medio ambiente, con el entorno ambiental, nos encontramos con estos mecanismos, estos canales de participación, de intervención en la gestión ambiental, cómo nosotros nos sentimos parte de estas tomas de decisiones que orientan al aprovechamiento de recursos naturales, a la decisión en el otorgamiento de derechos para aprovechar recursos naturales, en cómo aportamos a la construcción de reconocimientos de ecosistemas, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos de, precisamente, no nos escapamos de cómo el poder, digamos, está en nosotros, pero de manera responsable, de manera informada, aportamos, nos sentimos parte de la toma de decisión. Mariano, y otro concepto que hemos escuchado de ambos es el de justicia ambiental. ¿A qué nos referimos con la justicia ambiental? Porque a veces hay, bueno, cada quien toma una interpretación, pero es el momento para hablar acerca de ello. Sí, sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, hay dos conceptos, ¿no? Uno es el de justicia ambiental en sí mismo y el otro son los mecanismos de acceso a la justicia ambiental, sea administrativa o jurisdiccional. Pero en la base, y eso lo vivimos todos, no solamente en el Perú, es de que los casos de justicia ambiental han crecido en número, pero también en complejidad, ¿no? Hay mayores riesgos en la sociedad, es decir, mayores afectaciones a las condiciones ambientales, de calidad de vida, etcétera, o afectación de los recursos naturales, etcétera, o los ecosistemas en general, ¿no? La salud de los ecosistemas, la salud del ambiente es afectada y con eso se afectan derechos humanos fundamentales, vida, salud, habitabilidad, etcétera, ¿no? Y hasta el trabajo también se pierde por pérdida de condiciones de calidad ambiental. Entonces, ante esos mayores riesgos y peligros existentes, que no solamente están vinculados con los efectos perversos y perjudiciales de las actividades ilegales, sino también de las legales, y las que por negligencia, descuido, etcétera, pueden causar también estos daños. Pero también, además, estos riesgos, peligros o daños ambientales son generados en otro país, son transnacionales, como diversos crímenes ambientales tradicionales, o también por efectos globales, el cambio climático y una serie de temas de carácter global y que en consecuencia requieren mecanismos de justicia. ¿Por qué? Porque estos problemas, estos daños, etcétera, requieren un canal jurídico institucional para prevenir y resolver esos conflictos, ¿no? No se trata de que quien grita más, quien tiene más poder, etcétera, es quien va a decidir el sentido de la solución a un conflicto. Se requiere efectivamente canales institucionales, jurídicos que contribuyan a la paz y al desarrollo, y en ese sentido, da la creciente cantidad de casos, fíjense, solamente la Procuraduría del Ministerio de Ambiente tiene más de 30.000 casos. Si uno mira las estadísticas que se tienen en el Poder Judicial respecto a casos en materia penal, en materia civil, en materia constitucional, la justicia especial, los casos en el tribunal del OEFA, los casos en el tribunal de OSINFOR, en el tribunal de asuntos hídricos, en la Autoridad Nacional del Agua, son crecientes. Y bueno, esto requiere, por lo tanto, mejorar la capacidad, porque efectivamente
estas entidades requieren efectivamente que la actuación sea oportuna y eficaz. Justicia ambiental que no es oportuna deja de ser justicia. Y que requiere ser eficaz para efectos de asegurar entonces la salvaguarda de derechos ambientales, ¿no? Que son fundamentales. Además, tanto tienen dimensiones individuales y colectivas como he señalado. Y esto no solamente requiere mejorar la calidad y especialización de los operadores del sistema de justicia, y en esto hablo de policías, de la Marina de Guerra, que es la Policía Marítima Fluvial y Lacustre, de los fiscales, de los procuradores, de los peritos, de los jueces, ¿no? Sino los abogados, abogadas y todas las personas que efectivamente tenemos que interactuar y que en un momento de nuestras vidas y demás y actividades nos vemos afectados por problemas ambientales causados por un vecino que no es cuidadoso, etcétera, y que requerimos en consecuencia una acción oportuna de la justicia. Pero no solamente a nivel de esos casos, sino también esto ya exige que la reforma de justicia impulse un cambio de modelo institucional que integre efectivamente esta dimensión de temas creciente y complejidad de temas para efectos de tener tribunales especializados, no solamente el módulo de justicia ambiental que hay en Madre de Dios, sino en todo el país, y que además en los diversos otros niveles jerárquicos del sistema de justicia, también esto en el Ministerio Público, obviamente tenemos ya cerca de 50, 140 más o menos fiscales ambientales en todo el territorio nacional, los cuales están haciendo una labor también muy importante, pero se requiere que la coordinación de fiscales ambientales tenga un nivel superior, hasta supremo, ¿por qué no? En todas las instancias, ¿no? Lo mismo tener equipamiento, ¿no? Tener laboratorios, en fin, una serie de condiciones que están, dicho sea de paso, metas muy claramente establecidas en el Pacto de Justicia Ambiental de Madre de Dios, ¿no? Que se aprobó en las vísperas de venida del Papa Francisco y se le entregó además, que fue una coincidencia, ¿no? Y ahí se estableció un compromiso de todos. Y el acuerdo de Escazú permite entonces también generar estas mejoras de desempeño ambiental de la justicia en el Perú que incluya e integre la dimensión ambiental, tal como también lo señaló para terminar en la evaluación de desempeño ambiental que hizo la OCDE del Perú y que establece también recomendaciones ya asumidas por el Perú mediante el Decreto Supremo 005-2017, donde están previstas metas muy concretas para mejorar el desempeño ambiental que incluye la justicia ambiental, jurisdiccional y administrativa. Entonces, hemos escuchado también, tanto ustedes como cuando hemos leído que, para terminar, el Acuerdo de Escazú es también resumido como un tratado que protege a los defensores ambientales. Y ahí hay otro término que a veces es ambiguo. ¿A quiénes nos referimos como defensores ambientales? A ver, nosotros tres somos defensores ambientales de alguna manera. ¿Quiénes son y quiénes no? Fátima. Bueno, definitivamente es un reto. De hecho, el Acuerdo de Escazú no te da un concepto de quiénes son, ¿verdad? Sino dice que es importante el reconocimiento y es importante además otorgar medidas que puedan, digamos, proteger su integridad y garantizar un espacio seguro en el que ellos puedan vivir. Ahora, definitivamente por el término que usa el acuerdo además son defensores de derechos humanos ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué son derechos humanos ambientales, no? Es varias organizaciones, incluso nuestro país ha venido ya desarrollando instrumentos que puedan orientar al reconocimiento y, más importante, a la protección de estas personas. Son quienes se encuentran, quienes ejercen una defensa por estos derechos ambientales, que pueden ser la biodiversidad, que puede ser un territorio, puede ser la lucha. El caso más indebatible son la lucha, quienes luchan contra actividades ilegales, ¿no? Contra la minería ilegal, que es depredador, que depreda ecosistemas, o contra la tala ilegal, que también depreda el hogar de muchos animales silvestres que están en nuestra Amazonía. Entonces, lo que tenemos ya a nivel de país es un Plan Nacional de Derechos Humanos, es un protocolo además que todavía está viniendo potenciado, pero son primeros pasos para poder asegurar que estas personas que en nuestro país además
según el índice, resulta que sí tenemos actos o escenarios en los que de peligro de amenaza a otras personas, que es muy importante que los reconozcamos como este grupo de países en nuestra región latinoamericana y el Caribe, además que hay personas que sufren de amenazas, que sufren de violencia por ejercer esta defensa, este ejercicio de derechos de que permite defender ecosistemas, ¿no? Hay muchos informes en los que dicen que pues en nuestro país, nosotros estamos dentro del rango. De hecho, les he compartido una infografía que tal vez luego encuentran, puedan proyectarla, en el que hay un pequeño gráfico de cuáles son estos países en los que están, digamos, en el top, ¿no? Pero es un top negativo porque hablamos de violencia contra personas. Entonces, estamos en la línea, con nosotros desde la SPDA consideramos que el país está haciendo los esfuerzos, si bien es cierto, hace falta mucho más trabajo colaborativo para poder fortalecer y hacer que estos instrumentos sean implementados efectivamente. Hay todavía un debate a nivel académico, a nivel de especialistas, para poder identificar a estas personas, a este grupo de defensores, y es un gran paso porque la identificación de estas personas, el establecimiento de criterios de estas personas para identificarlas, va a asegurar su protección, ¿no? Entonces hablamos de defensores ambientales, también existen defensores de la tierra, defensores de ecosistemas, etc. Entonces es muy importante este primer paso, como ya bien lo has mencionado, y nuestro país definitivamente está encaminado a hacerlo. Y todavía creemos que hace falta mucho más ese trabajo colaborativo, concertado, con otras organizaciones que ya vienen trabajando en este tema por también muchos años atrás, ¿no? Mariano. Sí, es un punto relevante que trae el acuerdo de Escazú y que efectivamente destaca además las condiciones que en nuestra región existen respecto a personas que defienden derechos humanos vinculadas con las cuestiones ambientales, ¿no? Es decir, y aquí efectivamente hay que tener en cuenta que en nuestro país se ha avanzado en un sentido que tiene que ver con este protocolo que ya mencionó Fátima, de protocolo para garantizar los derechos de los defensores, ¿no? En general, no solamente ambientales, ¿no? Y aquí ingresa a una definición, ¿no es cierto? Y que, fíjense, dice el mismo protocolo, ¿no es cierto? Dice, es una persona defensora de derechos humanos a quien se dirigen las acciones de protección o las acciones de urgentes de protección, ¿ya? Que el protocolo diseña. Es decir, son personas que intervienen en relación a la defensa de derechos ambientales y que por algún factor esa actuación exige que el Estado proteja ese rol, ¿no? Dado que efectivamente pueden haber situaciones de vulnerabilidad y además reconociendo que no hay igualdad en todo el territorio y hay condiciones de mayor vulnerabilidad y de protección. Y en este protocolo además añade diciendo, es decir, esta es norma peruana, es un decreto supremo, etcétera, del 2019, de hecho ese paso es muy reciente, ¿no? Dice toda actividad que se realice de manera pacífica, sin recurrir al uso de la violencia y con arreglo al derecho nacional e internacional, ¿no? Y que contribuye a la eliminación efectiva de todas las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, y ahí enumeran unas acciones, fíjense, para tener mayor claridad respecto a esto. Y eso es, uno, el apoyo a una política de gestión pública más eficaz en materia de defensa de derechos, el apoyo a víctimas de violaciones de derechos, la educación y capacitación en materia de derechos, la recopilación y difusión de información y otras acciones o actividades vinculadas con la defensa de derechos. Y bueno, estos son, digamos, da la pauta de lo que se entiende entonces por también defensores de derechos ambientales. En esencia, digamos, el ejercer la ciudadanía ambiental te configura el ser defensor, porque efectivamente no solamente es una actitud efectivamente de exigir derechos, ¿no? Sino también de cumplir obligaciones, ¿no? Y tiene esa doble dimensión, pero obviamente ante situaciones de riesgo y
de vulnerabilidad de las personas que están señalando la necesidad de proteger derechos ambientales, el Estado está obligado a proteger. Lo que establece entonces el Acuerdo de Escazú es la necesidad de que el Estado, cada uno de manera soberana, establezca los mecanismos de protección efectiva a los defensores de derechos ambientales. Ese es un paso importante, ¿no? Y que, miren, puede estar vinculado desde situaciones en donde uno le dice a un, no sé, a un sitio de baile, ¿no es cierto?, ruidoso, como hay muchos en el Perú, ¿no? Y que no deja dormir en ningún día. Bueno, hoy día hay pandemia, hay emergencia, no está ocurriendo esto, pero cuando esto se vuelva, entre comillas, a la normalidad, efectivamente afecta a la tranquilidad, a la paz, a la salud, etc. Y cuando una persona que quiere defender ese derecho que resulta siendo básico y a veces hasta considerado nimio, de poca importancia, puede estar amenazado por el dueño de ese establecimiento de baile. Y eso no estoy hablando en genérico. Desde la clínica jurídica hemos visto un caso justamente vinculado a este tema, por eso lo menciono, así como otros mucho más serios, por cierto, ¿no? Y claro, hay poder, hay influencia, hay corrupción y demás, que inclusive hace más vulnerable a la situación del defensor. Y lo que está reclamando es un derecho básico, ¿no? Derecho fundamental, ¿no? Entonces, bueno, hay casos además de defensores de derechos ambientales que han fallecido. El caso más emblemático en el Perú es el caso de Edwin Chota y los otros 3 amigos de Edwin que por defensa, perdón, en Sahueto, así es, en la frontera con Brasil, en Ucayali, que por taladores ilegales, todo indica brasileños, ¿no? Que ingresaron a su territorio y porque las acciones de exigencia, de titulación de tierras que tenía Edwin y su comunidad, ¿no es cierto? Y por denuncias que él hacía de presencia de taladores ilegales, es que efectivamente terminó siendo asesinado. Y el Estado no solamente no pudo proteger esa lucha, o esa acción de defensa, sino hasta ahora todavía no se ejerce la justicia. No sé, hay procesos, juicios, es una zona muy alejada, ¿sí? Pero efectivamente es un caso tan emblemático que requiere efectivamente la aplicación de la justicia pues oportuna. Ya ha pasado pues 6 años y todavía no hay una claridad respecto al tema. Eso no debe volver a ocurrir, ¿no? Tiene que efectivamente mejorarse todos los procesos, en fin, de las reivindicaciones y necesidades ambientales que son sociales, que son básicas. No son necesidades postergables, ¿no? Que requieren ser atendidas. Y el Estado de Derecho tiene que tener efectivamente también en su pilar ambiental fortalecido estos mecanismos. Requerimos efectivamente tener un Estado de Derecho ambiental que engloba, digamos, este concepto de democracia que ya señaló Fátima, y que mejore en consecuencia la gobernanza para atender estos temas, ¿no? Gracias, Alberto. Mariano, gracias, Fátima. Es muy importante terminar esta conversación recordando a Edwin Chota y a los otros 3 peruanos, a Xénincas de la comunidad nativa de Sahueto. Un asesinato que sigue impune y pues es un ejemplo de que la justicia ambiental no funciona. Amigas y amigos de la Mula Verde, hay que tomar en cuenta este mensaje: democracia ambiental, gobernanza ambiental, justicia ambiental, también nos permite construir nuestro futuro, crecer sosteniblemente y ser un país democrático. Ahí está Edwin Chota y nos despedimos con su imagen. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Fátima. Gracias, Alberto. Buen amigas y mensaje. amigos de la Mula Verde. Gracias a Gracias a ustedes. ti.